Privados, en un momento se incorporará a esta mesa el secretario general de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Valladolid. Con él repasaremos los asuntos que afectan a la Iglesia española, entre ellos, por ejemplo, la exhumación de Franco. Tras varios cambios de fecha, el presidente del Gobierno, en su entrevista a la agencia EFE, se negó a poner ya nuevos plazos. Dice que lo importante es cumplir escrupulosamente el proceso y que todas las partes puedan ver garantizados sus derechos. También descarta que el cuerpo acabe en la cripta de la Almudena por los posibles problemas de seguridad que generarían, según un informe que ha elaborado la delegación del Gobierno. En ese sentido, efectivamente está siendo más largo de lo que inicialmente previmos al principio, pero creo que eso es bueno, porque estamos garantizando el derecho, en este caso de las personas aludidas, a poder alegar, a poder plantear sus diferentes visiones y sus discrepancias, y cuando llegue el momento y se finalice el procedimiento administrativo, el Consejo de Ministros resolverá. Lo más importante para un hecho tan trascendental en nuestra historia como es el que estamos hablando, que las cosas se hagan bien. Las referencias del presidente Sánchez a la situación en estos momentos de la exhumación de Franco. Ya está con nosotros el secretario general de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a la noche. Bien hallados. Mes y medio, ¿no?, en el cargo. Sí, esto es casi 50 días, sí. ¿Y qué tal? Bien, acostumbrándome a esta vida de tantos vallisoletanos de ir y venir a Madrid utilizando el tren rápido que tenemos. ¿Es más de gestión o más de explicarse el cargo? Es más de gestión que de explicarse. Es decir, que es verdad que lo que aparece y se comenta tantas veces es que el secretario es portavoz, pero fundamentalmente es secretario de una casa donde trabajan todos los días 100 personas, al servicio de los obispos de España, que son 80, y luego más los eméritos y demás. Entonces es más trabajo interno, de coordinación, de animación, con los proyectos que tenemos por delante. Y también esto hay que contarlo, ¿no? Y además somos una comunidad, un pueblo que vive entre los pueblos, una comunidad que vive entre la gente, y por eso los asuntos de la gente nos importan. Bueno, vamos, si le parece, con los asuntos que también nos importan más a los periodistas, sí, cuando hablamos con el portavoz y el secretario general de la Conferencia Episcopal. No sé si los compartirá o no, después ya me lo dice. Estábamos escuchando ahora al presidente del Gobierno hablar de la exhumación de Franco. Hace pocos días el prior del Valle de los Caídos dijo que no permitiría el acceso para la exhumación hasta que el proceso no estuviera finalizado. Desde el Gobierno les pidieron a la Conferencia Episcopal que hablaran con él. No sé si lo han hecho, si consideran que tienen que hacerlo. Bueno, yo creo que lo que en estos días se ha comentado es que la pelota está en el campo del Gobierno, de la familia y también de la Iglesia local, es decir, de la Iglesia de Madrid. Yo creo que el asunto es lo suficientemente complejo porque todas las partes tienen derechos, pero seguramente ninguna tiene capacidad de decidir del todo. Es decir, que el Gobierno, igual que un gobierno tomó la decisión de enterrar al general Franco allí en el año 75, que parece que fue más una decisión del propio Gobierno de entonces que de la familia, tiene sin duda derecho a plantear que las cosas puedan ser ahora de otra manera. Pero el propio Gobierno, en el decreto que sacó a finales de agosto, reconoce también el papel de la familia. Yo creo que todas las familias, cuando hablamos de un ser querido muerto, de alguien que está enterrado en un sitio, pues quizás, yo vengo del mundo rural y tenemos como una especial sensibilidad por los difuntos, por los cementerios y demás, pero también la familia tiene que entender que este difunto, el general Franco, tiene una significación que va más allá de lo familiar. Tiene cosas que decir, pero seguramente tenga que aceptar que las cosas puedan ser de otra manera. El prior del Valle de los Caídos tiene una encomienda desde que la comunidad monástica está allí. El lugar es un lugar en este momento consagrado, pero es un lugar del patrimonio del Estado, del patrimonio público. Pero como quiera que se ha producido un conflicto, pues evidentemente parece que van a tener que ser los jueces los que decidan al final. A mí me consta que por parte de quien le corresponde, que en el caso de la Iglesia es la Iglesia local de Madrid, pues se ha escuchado a todas las partes, se ha mediado, se han hecho propuestas de posibles salidas, y si el asunto se bloquea y hay que esperar a lo que diga la sentencia de un juez, pues seguramente todas las partes tengan que esperar y acatar esa sentencia. Por supuesto, también el prior del Valle de los Caídos tendrá que acatar la sentencia. ¿Le parece sensata el comentario del prior o...?
Bueno, yo creo que el prior, por lo que yo tengo noticias, lo que ha dicho es que espera esta resolución judicial en este momento. Sí. Decía que ha habido algunas propuestas, no sé si nos puede decir alguna en No, esta prefiero que no, mediación, que entiendo que mediación ha habido por parte de la Iglesia. Yo creo que es mejor, en un caso que, como acabo de reconocer, es complicado, no decir cosas que puedan ayudar a complicar más la situación, sino al contrario, tener la esperanza de que pueda resolverse una situación en la que seguramente la gestión de este asunto se ha llevado de manera un tanto imprudente, ¿no? Porque quizás por parte del gobierno. de haberse planteado las cosas antes de salir su propio decreto, haber tratado de llevar el asunto, porque incluso pareciera que cuando sale el decreto el propio gobierno no sabía que la familia Franco tenía una posibilidad de enterramiento en la cripta de la Almudena, ¿no? Con lo cual ha tenido que provocar otras medidas, otras situaciones, ¿no? Seguramente podrían haberse encauzado las cosas de una manera más discreta, como seguramente un asunto como este merece. Como ya no ha sido así, seguramente también las partes se encastillan en sus respectivas posiciones y sea necesaria, más allá de la mediación, que en el caso eclesial se ha intentado, pues esperar a la resolución judicial. ¿Usted vería al dictador Franco en la cripta de la Almudena? ¿Le parecería un lugar sensato? Seguro, no me parece el lugar más adecuado. Reconozco que la familia tiene un derecho, pero quizás en el Valle de los Caídos ha estado todo este tiempo. También ha ocurrido que en estas semanas, en estos meses, ha acudido más gente al Valle que en muchas de las décadas anteriores. Es cierto que el Valle de los Caídos, como su propio nombre indica, es para caídos en la guerra, en nuestra terrible y dramática guerra civil, y que el general Franco no es un caído de la guerra, o sea que también se podría plantear así, ¿no? Y quizás todos pudiéramos entenderlo. Para la Iglesia también la situación es complicada, porque a lo largo de estos decenios, sobre todo en los primeros tiempos después de la guerra civil, la Iglesia, yo lo tengo también que reconocer, agradece al general Franco el que se pone fin a una situación en que parte de la Iglesia ha vivido una persecución con una docena de obispos asesinados, con miles de sacerdotes y religiosos y religiosas, y por eso se produce un movimiento, una inercia inicial de un agradecimiento que no descubrió nada nuevo, porque está en los propios documentos y en la propia vida de la Iglesia, de un régimen nacional católico. Luego la propia Iglesia, no solamente en los años 70, sino en los años 50, finales de los 40 y 50, pone en marcha realidades, movimientos, estoy pensando ahora realidades del movimiento obrero, en el que se plantean situaciones críticas con el régimen del general Franco. Incluso después del Concilio Vaticano II, un régimen nacional católico supone una incomodidad a una Iglesia que ha declarado de forma solemne en un concilio lo que significa la libertad religiosa. Por eso también para la Iglesia la situación supone una incomodidad, ¿no? Como estoy seguro de que para la propia familia, por razones obvias, para el gobierno, para el que ha querido plantear, incluso en el ámbito político español han pasado ya unos cuantos años, estamos hablando de haber pasado 40 años. En esta transición se vive también la transición con un espíritu en el que hay una ley de amnistía antes de la propia Constitución, tratando de propiciar un ambiente de reconciliación entre los españoles, ¿no? Es lo que nosotros quisiéramos decir. Al margen de la exhumación de Franco, me gustaría preguntarle también por otra cuestión de relación con el gobierno. Se está avanzando ya la reforma de la LOMCE, en este caso la asignatura de religión perderá cierto estatus respecto a la que tenía en estos momentos, no servirá para conseguir becas, no tendrá una asignatura alternativa. Es más, se potenciará una asignatura de ética, de valores cívicos. ¿Cómo ven ustedes estos cambios en la asignatura, en el estatus de la asignatura de religión? Y así se lo dijimos. ¿Y si lo han comentado ya? Sí, a eso me quería referir. La conversación que nosotros tuvimos con la ministra y luego en una documentación que hemos enviado, queriendo colaborar como unos ciudadanos especialmente interesados por la presencia que la Iglesia tiene en el ámbito educativo, es una preocupación general por el sistema educativo español. O sea, es verdad que luego, en lo concreto de la ley, a nosotros se nos pregunta especialmente siempre por la clase de religión, por la escuela concertada, pero a mí me preocupa la escuela pública. El 70% de los españoles van a la escuela pública de gestión estatal, otros van a la escuela pública porque yo considero también
que la educación concertada es un ámbito público donde nos sometemos a unas reglas del juego, que es la propuesta educativa que hay en España, las leyes de cada momento, pero que se gestiona desde la iniciativa social. A nosotros nos preocupa toda la educación. Y precisamente porque nos preocupa toda la educación, pensamos que en este momento de la historia, en el que según el eje que de mayor, digamos, cambio histórico está en lo que significa la globalización, las nuevas tecnologías, y por otra lo que significa la propia comprensión de lo humano, la inteligencia artificial, el papel de la conciencia, la capacidad crítica. Una propuesta de educación integral nos parece fundamentalísima, y pensamos que en la propuesta de educación integral la dimensión trascendente, la dimensión espiritual, el pensar en la interioridad, el pensar en el sentido de la existencia, es una aportación sin duda importante. Por eso defendemos que haya la enseñanza religiosa en la escuela, igual que defendemos que exista una educación moral. Y como quiera que los criterios de perspectiva moral son discutidos y discutibles en la sociedad en la que estamos, pensamos que los padres tienen derecho a elegir un tipo de propuesta de educación, también educación moral, que deseen para sus hijos, pudiendo optar dentro de la propia escuela. Por eso tenemos algunas reservas, algunos de los asuntos que me han mencionado, pero situándolo en el contexto de una preocupación por la educación en España en su conjunto. Pues voy tratando temas, seguro que mis compañeros de mesa después aprovecharán alguna cosa más. Seguro. Sobre el tema de las inmatriculaciones, estuvo aquí hace 4 meses su antecesor, Gil Tamayo. Sí. En ese momento había muchas dudas, porque no se sabía exactamente qué estaba pasando, cuál era la intención del gobierno. Ahora parece que ya está claro, hay un censo de los bienes de la Iglesia inmatriculados, aprovechando esa ventana que se abrió y después se cerró en un momento determinado. ¿Están ustedes negociando con el gobierno? Porque ahora no conocemos ese censo, es decir, el gobierno dice que es una cosa secreta, que no se puede hacer pública. ¿Están ustedes negociando con el gobierno prácticamente inmueble por inmueble? Es decir, a lo mejor que la Iglesia pudiera quedarse con los que se utilizan para el culto y el gobierno, los ayuntamientos, lo que sea, recuperar los que se utilizan para otros usos. Vayamos por partes, si te parece, Marc, ¿no? Porque la inmatriculación no supone la adquisición, sino inmatricular un bien en el registro de la propiedad supone que un bien que uno dice que es suyo y que presenta sus títulos para decir que es suyo, tiene una protección singular en el registro de la propiedad y especialmente una protección frente a terceros. La mayoría de los bienes de la Iglesia se construyen antes de que exista el registro de la propiedad, que es algo de mediados del siglo XIX, y se nos pide que inmatriculemos, porque la sociedad actual es diferente, porque hay catastro, porque se piden subvenciones y cuando pides una subvención te dicen que lleves tu título adecuado. Entonces se abre una ventana, como ha dicho, ¿no? Una ventana no solo para la Iglesia, sino para todos los bienes de interés cultural, para los bienes de los municipios que no estaban tampoco registrados. Y nosotros lo que hemos hecho es cumplir la ley. Si ahora se nos dice, yo puedo hablar, por ejemplo, de mi diócesis. En el caso de la diócesis de Valladolid nosotros hicimos este proceso y en el caso de 2 bienes, un ayuntamiento nos planteó que le parecía que no teníamos título adecuado, porque desde que se realiza la inmatriculación hay un periodo de 2 años para que cualquier persona física o jurídica puede decir que tiene un título mejor o que le parece que la inmatriculación se hizo inadecuadamente. Y nosotros nos pusimos de acuerdo, sin necesidad de tener que llegar a un pleito judicial. Y esto es lo que en muchas diócesis de España se ha venido haciendo en estos años. Dialogar caso por caso, a veces con un municipio, sobre todo... Pero en este momento, ahora con este censo ya hecho, ¿en qué fase estamos? ¿Están ustedes hablando con el gobierno, revisando ese censo? En este momento nosotros lo que planteamos al gobierno es la posibilidad de tener un diálogo si se nos plantea... supuestos inmuebles en los que parezca que se han hecho inadecuadamente, pero digo que el procedimiento para hacer esto estaba tasado. Es que desde la inmatriculación había 2 años. Si han pasado ya los 2 años y se nos ha planteado, esa cuestión, por decirlo así, ha quedado consolidada. Pero con todo, incluso en las cuestiones que están consolidadas, nosotros, cómo no, estamos dispuestos a clarificar las cosas. Pero para clarificar, yo creo que lo que a nosotros nos resulta intolerable es que se diga que por 30 euros, que es la tasa de inmatriculación, la Iglesia ha comprado o se ha apropiado de un inmueble. Esto no es así.
La inmatriculación no da derecho de propiedad, reconoce que existía antes y supone una protección frente a terceros y de terceros, pero no es la adquisición del bien que ya se tenía antes, que se demuestra con un título o con el paso del tiempo. Y en todo caso, siempre hay 2 años para decir que las cosas podrían haber sido o son de otra manera. No hemos adquirido bienes ahora. Se trata de bienes que la Iglesia ha utilizado, y la Iglesia es el pueblo de Dios en cada sitio. En mi pueblo, que vivimos 30 habitantes, o 40 ahora en invierno y 200 en verano, que es un pequeño pueblo de la Tierra de Campos, hay una iglesia y una ermita, que el pueblo las considera suyas. Y siendo suyas lo son porque son de la Iglesia, y siendo de la Iglesia son del pueblo. Y están construidas ambas realidades desde hace siglos, antes de que existiera el registro. Una última cosa, los próximos, del 21 al 24 de febrero, el Papa ha convocado una reunión en el Vaticano con los presidentes de las conferencias episcopales para que expongan propuestas en la lucha contra la pederastia y los abusos. Aquí en España se ha constituido una comisión antipederastia, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Cuáles van a ser 2, 3, las más destacadas? Porque no tenemos mucho tiempo. Sí. Sé que hay muchas cosas, pero las 2, 3 propuestas con las que la Iglesia española pretende ir a este encuentro en el que van todas las iglesias del mundo contra esta lacra, y no sé si lo puede considerar un problema la Iglesia. Sí, cómo no. Lo considera un problema suyo y un problema de la sociedad. Y precisamente porque es un problema de la sociedad, la Iglesia desea reconocer su propio problema, purificarse del propio problema, abordarle, reconocerle y mirar hacia adelante a la hora de todo lo que pueda ser prevención y formación de personas, para poder también, en medio de nuestra sociedad, al lado de otros hombres y mujeres que se quieren plantear esta lucha, poderlo abordar. Lo que nosotros nos planteamos en este camino es, primero, un reconocimiento de las situaciones que muchas de las que han aparecido, de las que nosotros podemos conocer, tienen una historia larga, pero la Iglesia, a diferencia del derecho civil, no reconoce la prescripción de estos delitos, por eso podemos abordarles. Incluso el propio Gobierno acaba de aprobar una normativa en el último Consejo de Ministros del año pasado, cambiando la prescripción, en este sentido, un poco en la línea de lo que ya el propio derecho de la Iglesia tenía. Pero a nosotros lo que nos preocupa, sobre todo mirando hacia adelante, es todo lo que tenga que ver con la prevención, con la formación, y por eso plantearnos cuáles pueden ser las causas sociales, familiares, también eclesiales, ¿no?, de este problema, y abordarlo así. Bueno, nos va a dar tiempo para un par de preguntas. Sé que seguramente todos tenéis. No sé, se me hace difícil. Raquel, por ejemplo. Señor Argüello, le quería hacer 2 preguntas muy breves sobre el tema de Franco, ¿no? Por una parte, el cardenal Osoro fue muy claro diciendo que la Iglesia estaría con el Gobierno, que es una autoridad suficiente en un Estado como para cumplir un decreto ley, ¿no? ¿Qué ha pasado desde que el cardenal Osoro hizo esas manifestaciones ahora, que la Iglesia dice que ya no es el Gobierno la autoridad a la que va a obedecer, sino que va a ser a la justicia? Y en el caso del Supremo, que es quien va a decidir, me gustaría saber si ustedes, si las medidas cautelares van a dar paso a la exhumación en caso de que el Supremo diga que no hay que paralizarlo, o van a esperar una sentencia final. Sobre la primera cuestión, es decir, que el propio decreto del Gobierno establece derecho de la familia. Sí. Y es la familia la que plantea un problema y desde ahí llega a un recurso ante los tribunales. Es decir, que se produce una novedad desde la situación inicial. Y esa novedad ante la situación inicial hace que también la Iglesia, ante esta novedad, tenga en cuenta esta problemática nueva y espere la resolución del problema. Ya el Tribunal Supremo se ha pronunciado diciendo que no suspende la posible ejecución de los hechos en este momento, pero que también pide prudencia al Gobierno a la hora de no actuar con hechos consumados que pudiera dar una situación parecida a la que se ha producido en Navarra, que después de haber exhumado unos restos, entre ellos unos generales de la guerra civil, ahora la sentencia dice que hay que volver a reponer esos restos, con lo cual el problema todavía sería mucho mayor. Sí, yo quería preguntarle, don Luis, ustedes que son tan diplomáticos en la Iglesia en general, ¿qué nos está fallando a la diplomacia de la Iglesia Católica Española para que el Papa no nos visite nunca? El Papa Francisco no
ni siquiera a todos los países menos a España. Y Argentina tampoco, y es su país. Tampoco, ya. No, pero yo creo que Argentina los viajes del Papa Francisco son extraordinariamente pedagógicos de lo que el Papa Francisco nos está proponiendo. Él habla en su jerga habitualmente de periferias y está también en sus viajes acudiendo y visitando lugares de una singular significación en la actual situación del mundo. Entonces nosotros aceptamos del Papa, aunque deseamos que venga, y le invitamos a que venga. En esto no soy nada diplomático, le digo la verdad de lo que nosotros queremos que el Papa haga, pero también queremos aprender su lección, la lección de la visita a lugares donde las situaciones que viven tantos hombres y mujeres son muy complicados, para que no perdamos la perspectiva de que somos católicos, que somos hermanos, y nos preocupan las situaciones de la gente, no solo de nuestra nación, sino de otros lugares del mundo. En el año 21 es año jacobeo, año santo. A ver si es posible. Vieito lo va a dejar. Vieito, claro, hay que ir a Galicia. Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Muchísimas gracias por compartir este rato aquí en La Noche en Televisión. Muy bien, gracias. 24 horas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Seguimos ahora.